Amados hermanos, muy buenas noches. Dios me bendiga a cada uno de ustedes. Qué hermoso que el Señor nos permite una vez más estar en este lugar, y hoy vamos a disponernos a aprender. Ya le pedimos la dirección al Espíritu Santo, que Él sea instruyéndonos. Ahora vamos a disponernos a continuar con esta serie de mensajes. Hoy vamos a ver Caminando con Dios, parte número 9. Caminando con Dios, parte número 9. Y algo muy importante que nosotros debemos entender, hermanos, y algo que el Señor nos va a enseñar en esta noche a cada uno de nosotros. Y vamos a iniciar con un mensaje muy hermoso guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, que tiene por título: ¿por qué cae el cristiano? ¿Alguna vez se ha preguntado usted eso? ¿Por qué cae el cristiano? ¿Será que el cristiano cae una vez, cae dos veces, cae tres, cae cuatro? ¿Cuántas veces caerá el cristiano? ¿Sí se ha hecho alguna vez esta pregunta? Aunque la palabra de Dios nos dice que el justo cae 7 veces, ¿no? El justo. Vamos a ver esa diferencia, ¿no? El justo cae 7 veces, pero se levanta 7 veces. Ahora, si el justo cae 7 veces, ¿cuántas veces caen los cristianos? Vamos a aprender guiado por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a iniciar. En la realidad, el cristiano cae muchísimas veces en su vida, pero podríamos tomar el número 7 como las principales razones por las cuales un cristiano cae. Vamos a disponernos a aprender. Hermanos, nosotros vamos a entender algo. Cuando los grandes imperios han caído, o las grandes empresas han caído, siempre hay una gran historia, ¿no? Cayó tal empresa, cayó tal imperio, pero siempre después de una caída empiezan a analizar cuál fue el motivo de una caída, cuál fue la causa que hicieron que algo tan sólido que se encontraba de un momento a otro se desplomó. Eso es lo que nosotros vamos a aprender como cristianos. Muchas veces nosotros estamos tan sólidos que pensamos que no vamos a caer y de un momento a otro caemos. Hermanos, la causa muchas de las veces de una persona cuando cae, lo vamos a aprender bíblicamente, si usted me acompaña a la palabra de Dios. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Miren lo que dice la palabra de Dios, busquen su Biblia, en pantalla. Proverbios capítulo 24, versículo 16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. El Hijo de Dios, los hijos de Dios, siempre están propensos a caer, pero inmediatamente tienen que levantarse. Los que se quedan caídos, bueno, la palabra de Dios dice, realmente no, mas los impíos caerán en el mal. Ahora, hermanos, en esta noche, por razones de tiempo, no vamos a hablar polémico. En esta noche, por el motivo de tiempo, no vamos a hablar de las 7 razones que da la Biblia por las cuales un cristiano cae, pero vamos a reflexionar en 4 de ellas. La Biblia dice que 7 veces cae el justo. No, por razones de tiempo, amados hermanos, y porque el tiempo es tan corto, no vamos a analizar las 7, solo vamos a ver 4 puntos. Es decir, amados hermanos, que en esta noche nosotros vamos, por medio de la palabra de Dios, vamos a ver 4 razones por las cuales los cristianos caemos. Y aunque sabemos que el Señor nos levanta, pero cada caída, escúcheme bien, cada caída duele, y seguramente en cada caída deja heridas. Eso es lo que nosotros vamos a aprender hoy en esta noche. En esta noche nosotros vamos a tener algo bien claro. Vamos a analizar solo 4 bíblicamente a través de la palabra de Dios. Pero en cada caída, hermanos, siempre hay heridas. Y vamos a aprender cómo nosotros podemos superarnos, cómo podemos levantarnos con la ayuda del Señor. Entonces, por medio de la palabra de Dios, ¿por qué caemos nosotros los cristianos? Veamos entonces por medio de la palabra de Dios por qué razón caemos los cristianos. Amén. ¿Cuántos vamos a aprender en esta noche? Amén. Solo vamos a ver 4 puntitos así rápido, hermano. Vamos a ver por cuáles son los motivos por qué un cristiano cae. Un cristiano puede estar muy bien fundamentado en la palabra de Dios. Un cristiano, hermano, puede tener, un crecimiento espiritual tenaz. Puede tener una intimidad con Dios. Pero, hermano, ¿cuáles son los motivos por qué de un momento a otro esa persona se desploma? Número 1.
Los cristianos caemos cuando nuestro corazón se llena de orgullo y de vanidad. Así de sencillo y de fácil, hermano. Nosotros los cristianos caemos cuando nuestro corazón se llena de orgullo y de vanidad. Nosotros los cristianos, amados hermanos, simplemente caemos porque no sabemos muchas de las veces manejar bien el éxito. Escúcheme bien esta parte. Muchos de los cristianos caen porque no saben manejar bien el éxito o las bendiciones que Dios le da. Muchas de las veces el éxito y las bendiciones que el Señor nos da hace que nuestro corazón se llene de orgullo y de vanidad, y muchas de las veces no podemos manejar sabiamente lo que Dios nos ha dado, o no podemos manejar sabiamente para el motivo que nosotros nos hemos preparado. Y cuando nosotros no sabemos manejar todo eso, amados hermanos, no podemos mantener esa firmeza delante del Señor. Y muchas de las veces cuando una persona llega a tener éxito, muchas de las veces cuando una persona, amados hermanos, llega a tener autoridad, hay un problema, hermanos. Esa persona muchas de las veces se le suben cosas a la cabeza. Yo soy X personas, yo soy un hijo de Dios, yo soy un predicador, yo soy el dueño de la empresa, yo soy el dueño de mi negocio. Muchas de las veces cae porque deja de reconocer que todo lo que tiene no es por lo que él ha obtenido, sino porque Dios está en él. Y eso nosotros nunca se nos puede olvidar. Ahora por eso nosotros vamos a entender por qué muchos cristianos caemos. ¿Por qué caemos? Uno atrás de otro. Porque muchas de las veces no sabemos dos cosas: o manejar las bendiciones de Dios o manejar el éxito. Porque todos buscamos un éxito. ¿Es así o no es así, hermanos? Vamos a ver en la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 18. Proverbios, capítulo 18, versículo 12. Proverbios 18, 12 dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento, hermano. Esto nosotros tenemos que entender. Miren lo que dice la palabra de Dios, está clara, hermano. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Muchas de las veces está en el proceso del éxito, está a punto de tener éxito, y ahí es cuando viene el problema, hermano. Miren, algo que yo aprendí, hermanos, durante toda esta semana, algo muy hermoso, y se lo voy a compartir. De pronto no está en el tema, pero justo topando aquí el punto de que, ¿por qué los cristianos caemos? Porque muchas veces no sabemos manejar el éxito. A veces Dios ya tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios ya tiene un éxito para cada uno de nosotros. Pero a veces por nuestras malas decisiones no podemos triunfar en ese éxito. A veces por nuestra mala elección no disfrutamos del éxito. Y eso no sucede, hermanos. Eso yo aprendí muchas de las veces. A veces nosotros decimos: pero Señor, ¿cuál es mi éxito? Y Dios dice: tu éxito ya no está. Tu éxito ya está planificado. Pero muchas de las veces durante la vida que nosotros recorremos, exactamente nosotros tomamos malas decisiones, y esas malas decisiones no nos permiten que el Señor derrame ese éxito en nosotros. ¿Por qué? Porque antes de tener éxito nuestro corazón se llenó de orgullo y se llenó de vanidad. También mire lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 12. Mateo 23, 12, acompáñeme por favor a su palabra, a la palabra de Dios, perdón. Mateo capítulo 23, versículo 12. Porque el que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios, hermano. Así que nosotros tengamos mucho cuidado. La mayoría de cristianos caemos es porque nuestro corazón se llena de orgullo. Nos enaltecemos delante de Dios. Si nosotros nos elevamos, tenemos que estar seguros de que Dios nos hará descender. Esto es la verdad, hermano. Esto es la purísima verdad. Esto es 100% real, hermanos. Si nosotros los cristianos nos elevamos, en pocas palabras como se dice, ¿no? Se nos suben los humos, o se nos sube la autoridad que Dios nos ha dado, tenemos que estar seguros que Dios nos hará descender. Y la pregunta es: ¿cómo podemos notar en nuestras vidas cuando nuestro corazón se está llenando de orgullo y de vanidad?
Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos en esta noche. ¿Cómo podemos darnos cuenta, antes de nosotros fallarle a Dios o antes de caer, cómo podemos darnos cuenta cuando nuestro corazón se está llenando de orgullo y de vanidad, hermanos? Miren lo que dice Jeremías, capítulo 49. Vamos a Jeremías, hermanos. Jeremías, capítulo 49, versículo 26. Acompáñenme a Jeremías 49, versículo 26, hermano. Por tanto, sus jóvenes caerán en plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Uy, hermano, hay que tener temor de esto. No se nos pueden subir los humos de donde Dios nos ha puesto o al éxito que hemos tenido hasta el día de hoy. Debemos reconocer que nuestro éxito es dado por Dios. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta? Dos puntos muy importantes. A, cuando nuestros ojos se vuelven altivos. Cuando nuestros ojos se vuelven altivos, hermano. Eso es un punto. ¿Cómo darnos cuenta nosotros los cristianos que estamos a punto de fallarle a Dios? ¿Cómo nosotros los cristianos podemos darnos cuenta cuando estamos a punto de ser desplomados por el Todopoderoso? Primero, cuando nuestros ojos se vuelven altivos, hermano. Cuando nuestros ojos cuando nuestra mirada no está puesta en Dios. Cuando ya nosotros vemos por nuestra propia cuenta. Cuando nosotros tomamos, hermano, nuestra propia mirada, nuestro propio rumbo, y nosotros miramos nuestro futuro propio, nuestros ojos se han vuelto altivos. Cuando nosotros decimos, lo que yo veo es lo que yo quiero. Yo miro mi futuro propio, sin la ayuda de nadie. Los ojos se volvieron altivos. Miren lo que dice Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5, versículo 15, hermanos. Acompáñenme la palabra de Dios. En el libro de Isaías 5, capítulo 15. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Gloria a Dios, hermanos. Cuando nuestros ojos se vuelven altivos delante de Dios, estamos a punto de caer. B, cuando nuestra boca solo habla de grandezas, eso, hermano, es un punto o una piedra de tropiezo, o estamos a punto a fallarle a Dios. Estamos a punto de caer. Usted se da cuenta que hay muchas personas que solo hablan de sus éxitos, que solo hablan de su grandeza, de sus calificaciones. Hay personas que dicen, no, es que yo estoy donde estoy porque realmente mis papás me han podido dar lo mejor. Mis padres han sido excelentes padres. Y mis padres piensan en lo grande. Y yo también sueño a lo grande, hermanos. Cuando nuestra boca solo habla grandezas, estamos a punto de caer y fallarle a Dios. La palabra de Dios dice en Primera de Samuel, hermanos. Primera de Samuel, acompáñenme por favor. Si saben de qué era Primera de Samuel, ¿no? En la Biblia. Así es, hermano. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Primera de Samuel 2, 3. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca el pesar las acciones. Gloria a Dios. Cuando las personas solo hablan de grandeza, de éxitos, dejando a un lado a Dios, están propensos a caer. Ahora entiende por qué muchos cristianos caen. 2. Los cristianos caemos cuando nos volvemos soberbios y altaneros contra Dios. Los cristianos caemos cuando nos volvemos, hermanos, cuando nos volvemos soberbios y altaneros contra Dios. Por eso caemos los cristianos, hermanos. Muchas de las veces nosotros, ¿qué tenemos que? ¿Esperar que Dios nos baje de la nube o nosotros bajarnos nosotros mismos? ¿Qué prefiere usted, hermano? ¿Qué prefiere usted? Muchas de las veces. Muchas de las veces que el Señor nos baja o que nosotros mismos bajarnos. Eso nosotros tenemos que entender.
Hay algo que nosotros podemos evitar, hermanos. Nosotros podemos evitar realmente el nosotros caer. Muchos cristianos nos hemos vuelto soberbios delante de Dios. Muchos cristianos nos hemos vuelto altaneros delante de Dios o contra Dios. Amén. Y volvernos altaneros delante de Dios, amados hermanos, es el gran peligro. Es uno de los gran peligros que una persona puede llegar a tener en su corazón. El tener soberbia contra Dios, hermanos. Cuando no queremos obedecer sus palabras. Cuando no creemos a Dios, sino que creemos en nuestra propia opinión. Nos volvemos realmente rebeldes delante de Dios. Y miren lo que dice Proverbios. Acompáñenme al libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 1. Proverbios 29, 1. El hombre reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Uy, hermano, la palabra de Dios es tan fuerte para los soberbios, para los altaneros contra Dios. Miren, hermano, dice la palabra de Dios que no habrá medicina. Dios abate a los soberbios. Hermanos, esta es la verdad y esto es bíblico, hermano. Dios abate a los soberbios. Tenemos que comprender, hermano, ¿qué significa abatir? ¿Qué significa abatir? ¿Sabe qué significa? Derribar, bajar, hacer que se baje. En pocas palabras, hermano, humillar. Dios lo hará humillar. Dios abate a los soberbios. Recuerden lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Al que se enaltece, Dios lo humilla. Y al que se humilla, Dios lo enaltece. Tenemos que comprender, amados hermanos, que nosotros los cristianos no podemos oponernos al propósito de Dios. Nosotros los cristianos no podemos hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Eso debe quedar claro, hermano. En el momento que nosotros nos oponemos al propósito de Dios, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para su congregación. Y a veces cuando nosotros nos oponemos, hermanos, somos abatidos por Dios. Isaías capítulo 2, versículo 2. Isaías capítulo 2, versículo 2, hermano. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 2, 2. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todos. Oiga, qué tremendo, hermano. Esta palabra sí es tan fuerte. Esta palabra debe darnos no remordimiento, sino que esta palabra debe darnos, amados hermanos, un temor delante de Dios. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrán sobre todos los soberbios y altivos, sobre todo enaltecido, y será abatido. ¿Está claro, hermano? O sea, nosotros no podemos oponernos a la voluntad de Dios. Número 3. Los cristianos caemos porque nos volvemos confiados. Esta es la pura verdad, hermano. Muchos de nosotros a veces estamos tan confiados. Nunca podemos decir, hermano, que el cristiano no va a caer en tentación. Y aquel que dice que nunca va a caer en tentación es el que más tiene que tener cuidado. Es el que más tiene que ponerse pila. Recordemos que el espíritu, hermano, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero la carne es el espíritu de Dios que habita en nosotros siempre está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero recordemos que la carne es débil, hermano, y nosotros los cristianos mucho caemos porque estamos confiados. La palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 10. Mire lo que dice en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 12. 1 de Corintios capítulo 10 versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, hermano. ¿Sabe por qué te digo la carne es débil? Y hay un versículo extra, me encantaría que me acompañes. En el libro de Mateo, hermanos, Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo capítulo 26, versículo 41. Miren lo que dice. ¿Por qué digo que la carne es débil? Porque la palabra de Dios nos dice, en Mateo capítulo 26, versículo 41, dice: velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, hermano. Tenemos que ser conscientes, no seamos confiados. A veces, muchas veces por la seguridad que nosotros tenemos de que nunca le vamos a fallar, muchas veces le fallamos a Dios. Y cuando nosotros estamos más propensos a decir yo no voy a fallarle, es cuando más tenemos que velar y orar. Nunca podemos darnos el lujo de jugar con el pecado, hermanos. Nunca podemos darnos el lujo de jugar con el pecado. ¿Sabe por qué te digo? Porque aquel que juega con el pecado no puede salir ileso, hermano. El pecado, dice la palabra de Dios, que produce muerte. Todo aquel que juega con el pecado va a salir afectado, hermano. Va a salir afectado. Muchas de las veces nosotros los cristianos, o muchos cristianos, jugamos con el pecado. Decimos, no, yo soy bromista, no, yo no voy a caer en tentación, yo no voy a fallarle a Dios. Debemos recordar, hermano, que jugar con el pecado y salir ileso, el pecado produce muerte. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Acompáñenme a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo del 27 al 28. Proverbios capítulo 6, del 27 al 28. Amén. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Qué pregunta, no? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Qué dice usted? ¿Se quema o no se quema, hermano? Nos quemamos. Romanos capítulo 6, versículo 23, también miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, el sabio se aparta del mal. El sabio se aparta del mal, pero el cristiano insensato actúa de forma insolente y confiado, hermano. El sabio se aparta del mal, pero el cristiano insensato actúa de forma insolente y confiado, hermanos. El pecado muchas de las veces puede ser, hermanos, inofensivo, pero puede ser atractivo. El pecado puede ser inofensivo. Es tan indefenso el pecado, pero el pecado es tan atractivo, hermanos. Y eso lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué el pecado es tan atractivo? Porque al final el pecado traerá dolor a nuestra vida. El pecado traerá dolor a nuestra vida. Y eso es la pura verdad. La palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 16. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermano. Estamos pegados. Proverbios capítulo 14, versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado, hermano. También miren lo que dice Proverbios capítulo 7, hermanos. Versículo 17, Proverbios 7, 17. Miren lo que dice, hermano. Acompáñenme, por favor. Proverbios 7, 17. He perfumado mi cámara con mirra y aloe y canela. Así debemos ser nosotros los cristianos. Debemos tener consciente. Hasta el versículo 22 de mi lectura. Muchas de las veces dice: ven y embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y abrigó con la zalamería de sus labios. Y aquí está la clave, hermano. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Nos tiene que dejar bien claro esto, hermanos. Número 4.
Los cristianos caemos cuando nos juntamos con personas equivocadas. Los cristianos caemos cuando nos juntamos con personas equivocadas. Una persona veleidosa es una persona inconstante. Pero el problema es que, hermanos, es que no solo es quebrantado el veleidoso, sino también el que se junta con él. Cuando nosotros tenemos mala junta, hermano, cuando nos juntamos con personas equivocadas, no con personas mundanas. Muchas de las veces tenemos que identificar con personas equivocadas. ¿Qué pasa? ¿Caemos o no caemos? No, yo sí sé quién soy, yo no voy a caer, yo no voy a fallar. Bueno, él puede ser así, pero yo no soy así. Pero de un momento a otro, caemos. Miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 24, del versículo 21 al 22. Proverbios capítulo 24, del 21 al 22 dice: teme a Jehová, hijo mío, y al rey no te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente. Y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? La palabra de Dios es tan clara, hermano. No podemos darle tanta vuelta al asunto. Los cristianos caemos, fracasamos cuando hacemos alianza con el impío. Los cristianos caemos en fracasos cuando hacemos alianza con el impío, hermano. Así caemos los cristianos. Es cuando le fallamos a Dios. Cuando hacemos alianza. ¿Qué es una alianza, hermano? Es cuando nosotros estamos de acuerdo. Es cuando nosotros damos el punto de vista que la otra persona está haciendo está correcta. Nos estamos haciendo alianza. Y esto va a causar que nosotros fracasemos, caigamos y le desobedezcamos a Dios. Y muchas veces nosotros caemos y decimos: pero yo no entiendo por qué he caído, yo no entiendo en qué le he fallado a Dios, si yo estaba bien, si en mi corazón no había nada. Ahora entendamos, hermanos, muchas veces cuando nosotros nos subimos donde no tenemos que subirnos, el Señor nos desploma. Muchas veces decimos: no, es que hacer una alianza con una persona que de pronto no tiene bien en claro los principios bíblicos, muchas veces peca delante de Dios. En pocas palabras, estamos haciendo alianzas con impíos y vamos a caer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora entienden por qué los cristianos caemos. ¿Por qué los cristianos caemos? Número uno, ¿cuál era? Los cristianos caemos, ¿por qué? Número uno, ¿por qué caemos? Porque el cristiano se llena de orgullo y vanidad. Número dos, ¿por qué caemos los cristianos? Porque nos volvemos soberbios y altaneros, primeramente contra Dios. Y número tres, caemos porque nos volvemos confiados. Y número cuarto, caemos, ¿por qué? Porque hacemos alianza con... Muy bien, hermano. ¿Cuánto vamos a hablar en esta noche? ¿Cuánto le vamos a dar gracias a Dios por la enseñanza? Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos.